Continuamos con la unidad número 3, separación por tamaños, con operaciones con sólidos. ¿Por qué hago la aclaración de que es con sólido? Porque existen otros métodos para separación, por ejemplo, de fluido y sólido, lo cual sería una filtración, una sedimentación. Pero en el caso que se trate exclusivamente de sólidos, la operación unitaria se llama tamizado, la cual consiste o genera su nombre en un tamiz que permite la separación de los sólidos a través de una malla. Esta malla está compuesta por hilos que pueden ser metálicos o de plástico, los cuales permiten el paso de aquellas partículas de menor tamaño que el diámetro y las de mayor tamaño quedan retenidas. Las aberturas de los tamices suelen ser cuadradas y están definidas en función de su número de malla, lo cual es la cantidad de hilos por pulgada lineal o por lo que sería igual a 2,5 centímetros. Es decir, un tamiz de 150 mallas o un tamiz número 150 significa que se encuentran 150 hilos en esos 2,5 centímetros. Vamos a ver un ensayo de laboratorio que se realiza con tamices, el cual permite determinar la distribución de tamaños de una muestra. ¿Para qué queremos conocer la distribución? Para justamente definir los sólidos, definir ese producto obtenido, por ejemplo, después de un quebrantador, después de un molino, y conocer si está funcionando correctamente. El análisis granulométrico consiste en una serie de tamices normalizados que se colocan formando una torre en donde el tamiz superior es el de mayor abertura y el tamiz inferior suele ser un fondo o tapadera, el cual es una tapa sin tamiz, sin malla, que retiene todo lo que no pudo ser retenido por los tamices previos o anteriores. ¿Cómo se opera? Se coloca la muestra, que puede ser de 1 kilo o 2 o menos, en la parte superior y se lo hace vibrar durante 20 minutos. Luego de estos 20 minutos se detiene la vibración del equipo y se retira cada uno de los tamices pesando el contenido de los mismos. El total de la masa retenida en todos los tamices es la cantidad inicial que se puso de materia y la distribución de cada uno es la cual nos va a permitir tabularlo y luego realizar un gráfico denominado histograma para conocer cómo es esa distribución. Por ejemplo, vamos a ver el gráfico. En este gráfico vemos, esta sería la distinto diámetro de abertura de los tamices. Tengamos en cuenta que el diámetro va a estar dado por el tamiz que pasa y el tamiz que retiene. Es decir, el diámetro de partícula lo que podríamos considerar como el promedio entre de dónde pasó y de dónde retiene. En este caso es una campana gaussiana sesgada hacia la izquierda porque tiene una inclinación hacia este lado, es decir, las partículas tienden a tener menor tamaño que la media, ¿sí? O la media se encuentra sesgada. Bien, podemos ver que se grafican en la parte, se está graficando justamente el micronaje de diámetro de estos tamices y en los ejes en los ejes de las ordenadas encontramos la frecuencia relativa de un análisis diferencial y el porcentaje de un análisis acumulativo, porque tenemos dos gráficas, ¿sí? Por un lado tenemos el gráfico de barras y por el otro lado la curva que nos está indicando ese análisis acumulativo. Por ejemplo, tomemos un valor, considerando, por ejemplo, 259 micrones, podemos ver que con esta abertura tenemos el 50% de la masa retenida antes de esta abertura, ¿sí? Es decir, que la distribución de sólidos tiene un tamaño, el 50% de los sólidos tiene un tamaño menor a 259 micrones.
Si consideramos, por ejemplo, un análisis diferencial, podemos ver que, por ejemplo, agarremos esta primer barra, la cual tiene un diámetro menor que 107 micrones y aproximadamente el 1% tiene un diámetro menor a 107. Esto es útil, por ejemplo, si estuviéramos considerando una yerba, para saber la cantidad de polvillo que tiene esa yerba. Entonces se hace un análisis granulométrico y se puede ver si la tendencia es a tener muchos finos, significa que la cantidad de polvillo es elevada, ¿sí? Esto, como dijimos recién, hace a la calidad del producto. Estos son los gráficos que se obtuvieron, los cuales es en cada tamiz se retira y se pesa. En este caso no está graficado el peso, sino la fracción másica. Fracción es relación. O sea, lo que está vinculando es los gramos retenidos sobre los gramos totales de la muestra. Por ejemplo, si la muestra fue de 1 kilo, esto sería 0 kilos de tubo retenido sobre 1 kilo de muestra. La abertura del tamiz acá está indicada en milímetros y corresponde, ya está normalizada para los distintos tipos de malla. El diámetro del medio de la partícula se obtiene como la relación desde el diámetro del tamiz donde pasó, que sería el diámetro mayor, sobre, promediado con el diámetro donde fue retenido. Ese sería el diámetro medio de partícula. Bien, analicemos los tamices industriales. ¿Qué sucede en planta? ¿Qué sucede en la industria? En este caso ya no es 1 kilo de muestras, sino que la operación en sí es la que está separando los sólidos. Podemos tener distintos tipos de tamices en función de su uso. Por ejemplo, para nombrar algunos, parrilla estacionaria, giratorio, vibratorio y centrífugo. En el caso de la parrilla estacionaria, como su nombre lo indica, no tiene ninguna fuerza externa que lo ayude a la separación, más que la gravedad. En este caso, la parrilla se encuentra quieta, o sea, justamente de modo estacionario, y la alimentación se coloca en la parte superior. Debido a la inclinación de la parrilla, permite que los sólidos vayan cayendo a través de la misma y los más finos pasen y los gruesos quedan retenidos. Este tipo de tamiz se utiliza para separar partículas de gran tamaño y no es muy efectivo cuando poseen partículas muy finas. Sería un análisis preliminar, ¿no? O, por ejemplo, de los que provienen de un quebrantador, que un quebrantador procesa sólidos de gran tamaño. Un tamiz vibratorio tiene esta forma en la cual si lo escalamos sería similar al del análisis granulométrico, una serie de tamices, solo que de mucho mayor tamaño, debido a que este es de modo una operación ya con gran caudal de sólidos. En este caso el tamiz vibra gracias a un eje excéntrico que es el que le permite el movimiento de vibración, y lo va separando en función de los distintos tamaños por estas bocas de salidas que podemos ver. Les dejo un link, un enlace para que puedan ver el funcionamiento en modo real. Un tamiz giratorio, en este caso horizontal, es aquel en el cual el cilindro se encuentra con cierto giro, o sea, se encuentra girando constantemente y los sólidos atraviesan el mismo también con cierta inclinación para permitir el paso a través del tamiz. Mientras este gira, los sólidos descienden. Y el mismo tamiz posee distintas aberturas, la cual permite la separación en los distintos tamaños. También les dejo un link para que lo vean funcionando de forma real. Un tamiz centrífugo funciona similar a un giratorio, solo que las velocidades son más elevadas y tiene unas aspas que le permiten generar mayor fuerza centrífuga para su separación. En este caso, por ejemplo, vemos que el tamiz separa solamente dos tamaños de partículas. Los finos pasan y los sólidos quedan retenidos.
podemos hablar de tamices, de un tamiz ideal y de un tamiz real. El tamiz ideal es una cuestión, como su nombre lo indica, hipotética, mientras que el real está vinculado a lo que realmente pasa. En un tamiz ideal hay un único diámetro de corte que se llama diámetro de partícula, el cual es una separación perfecta. Entonces digo, bueno, estos tamices, este tamiz se separa en 200 micrones y mayor a 200 micrones, todas las partículas mayores a 200 micrones quedan retenidas y todas las menores pasaron. Esto en la realidad no sucede porque existen partículas que no son esféricas, partículas que se aglomeran debido a, por ejemplo, una humedad. Eso genera un error muy grande en el caso del tamizado. Entonces, o que partículas más, por no tener esta esfericidad constante, pasan a través del tamiz cuando no deberían haber pasado. Entonces, normalmente en la realidad queda un 19% más de gruesos que el diámetro de partición y un 15% más de finos en el diámetro de partición. Bueno, chicos, acá estamos finalizando la parte de tamiz y nos vemos en la próxima de reducción de tamaño.